obviamente hay enojo en mucha gente, la cosa económica no está del todo bien, el sueldo no alcanza para la gran mayoría de los mexicanos. Entonces, cuando salen a protestar, muchos salen a protestar porque no les alcanza el sueldo, no les alcanza. Y pese a los aumentos al mínimo, y no hay que olvidar que en México un porcentaje muy importante de los trabajadores ganan el mínimo o hasta dos mínimos. José Luis tiene esos datos siempre dentro de su memoria, que son el 40% que gana hasta dos mínimos o más, José Luis. Más o menos el 40%, Eduardo. Y sí, O sea, efectivamente, creo yo, y en todos los niveles de ingresos hay una decepción sobre el nivel de remuneraciones en México. Yo lo veo en mi propio círculo social aquí en Guanajuato, en donde tengo muchos ejemplos de personas que les encanta su trabajo, pero que a pesar de ello no logran ganar lo suficiente. Pero el otro tema, Eduardo, más relacionado con la manifestación que acabamos de mencionar, en México la pobreza por ingresos tiene dos parámetros. Una es la línea de pobreza extrema por ingresos y otra es la línea de pobreza en general por ingresos. ¿qué debo Eh, entender por pobreza por ingresos? que solo se mide el salario, no se miden otras. Hay que recordar que en México la pobreza es multidimensional y en este caso solo toma en cuenta la dimensión del poder adquisitivo de los ingresos de la persona o de la familia con sus dependientes económicos. Bueno, el pasado miércoles el INEGI actualizó estas líneas de pobreza y bueno, lo hace utilizando la inflación más reciente, que es la de octubre, y este indicador normalmente se asocia con salarios o rentas o el poder adquisitivo en general, y lo que nos arroja es que la línea extrema por ingresos, Eduardo, es de 1,844 pesos al mes de ingresos disponibles para personas que viven en zona rural. Y para Bien. zona urbana, esta cifra crece a 2,450. Por otra parte, la línea de pobreza por ingresos en general, no la extrema, sino la general, la cifra es de 3,411 pesos en área rural y de 4,759 en área urbana. Esto es muy parecido a la inflación en general. Hay que recordar que el último dato que conocemos de la inflación anualizada es del 3,6%. Bueno, dicho eso, hay que recordar que para el año que entra se está esperando un incremento al salario mínimo del 12%, y antes de ver si será suficiente, dentro de esa línea general de la inflación ha habido un crecimiento superior al promedio en temas como el costo de la carne de res o el creciente costo de comer fuera del hogar, que han sido en más de 17%, por ejemplo, para carne molida, o de 20% para bistec, o de siete Sí, y la medio por proteína, ciento. la proteína está carísima y La comer proteína fuera está está carísima. carísimo. ¿Sí? Entonces, para una familia que en México en promedio es de tres dependientes por jefa o jefe de familia, bueno, pues ya para el año que entra, lo que va a suceder es que el salario mínimo estará en 312 pesos, si se da este 12%, que es de alrededor de 9,500 pesos mensuales. Y la primera conclusión, Eduardo, es que un jefe de familia o una jefa de familia urbano con tres dependientes va a requerir más o menos dos salarios mínimos mensuales para superar la pobreza por ingresos en el 2026, Eduardo. Estás hablando de una familia de cuatro integrantes, Correcto. que puede ser jefe, jefa y dos dependientes, El o cónyuge y uno y los dos tres. dependientes, o uno con Ya. tres dependientes. Cuatro es el Ahora, número promedio, sí. pero cada día más, el fenómeno es que cada día más trabajan más de una persona en una familia. ¿Correcto? En ese Entonces, caso, el si ingreso dos familiar ganan el salario mínimo, sí les va a alcanzar, supuestamente. es correcto. Si tienes dos jefes bueno, si tienes un matrimonio o una pareja con un salario mínimo cada una, será suficiente, pero apenas para superar la línea de pobreza general, Eduardo. O un hijo que ya trabaja. O sea, porque ya Correcto. una familia de cuatro con un solo proveedor
pues está del diablo, ¿eh? Pues sí, mira, y se da, por ejemplo, en las familias de los maestros, por ejemplo, es muy común que los maestros o maestras se casan con otro maestro o maestra. Pero sí tienes tu razón. Cada día es más común tener más de un solo ingreso por núcleo familiar de 4. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se soluciona este problema, José Luis? Pues mira, el tema es una palabra odiosa que se llama productividad. Claro, sirve subir el salario mínimo, pero el chiste es que cuando subes el salario mínimo por encima del nivel de la productividad laboral, entonces sí vas a generar cierto porcentaje de desempleo, en donde sobre todo las microempresas van a decir, bueno, mi negocio de 3 trabajadores, pues ya no me da para pagar 30,000 pesos al mes nada más de salarios sin considerar mi salario como dueño del changarro. Entonces, la palabra mágica es productividad y es invertir más en educación, Eduardo, de acuerdo a mi saber y entender. No sería más que productividad, formalidad, porque Ambas, sí, porque el ambas. concepto de productividad entra muy bien, pero para la economía formal que nomás tiene contratados al 46% de los trabajadores. Pero la productividad también se mide en el trabajador informal, Eduardo. Me Este, imagino que se mide, pero que son empresas que difícilmente tienen alta productividad por su informalidad misma, ¿no? es Guillermo, correcto. Rodrigo, comentarios. Por eso es importante hablar de dos aspectos que son adicionales: las remesas y los programas sociales, que Se vienen han a caído ser, más del 6% las remesas. desafortunadamente, pero vienen a ser, digamos, un soporte de esto que habla. Quédate en la conversación.